22 minutos en Colombia. Amanecemos con varias noticias que tienen que ver con la crisis de la salud. Hablamos de el FOMAC, del cambio de la red de prestadores de servicio para cerca de 1 millón de maestros y sus familias en todo el país. Todavía no es clara la especificación de cuál será la nueva red de clínicas y hospitales. Amanecemos con dudas sobre si habrá o no suficiente plazo hasta el 26 de agosto para reajustar la unidad de pago por capitación. La Superintendencia de Salud está pidiendo que se anule el fallo de la Corte que ordenó la devolución de la EPS Sanitas a sus dueños del grupo Keralty de España. Y amanecemos, Héctor, con una noticia adicional, y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió anoche muy tarde el decreto 0858, que en lectura de los expertos fundamentalmente está sacando adelante desde el Ejecutivo la reforma a la salud que simultáneamente está tramitándose en el Congreso de la República. Sí, aquí estoy viendo, Ricardo, el decreto 0858, como usted lo menciona, que efectivamente pretende tomar decisiones en relación con el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, y que básicamente es como una reorganización de todo el sistema institucional y también del modelo de atención. Y por lo tanto, pues sí, seguramente puede ser interpretado de esa manera, que el gobierno está aprobando por decreto lo que no ha podido aprobar en el Congreso. Habrá que leerlo con juicio porque pues eso no se puede, ¿no? No es que el gobierno eche por decreto una cosa que sea competencia del Congreso. Y si lo ha hecho, si efectivamente ha violado la competencia del Congreso, pues esto va a tener un control judicial seguramente en el Consejo de Estado, y entonces pues el debate de la reforma a la justicia se va a trasladar del escenario político congresional al escenario judicial, como suele ser en Colombia tantas veces. Ya hablaremos en segundo sector de la reforma a la salud, del decreto 0858, que está básicamente con la misma columna vertebral de la reforma que se tramita en el Congreso de Colombia, hablando de la salud. Javier Segura. Ricardo, buenos días. El gobierno expidió el decreto 0858 de 2025 con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia. En la práctica representa la implementación anticipada de la reforma a la salud 2.0 que está en trámite en el Congreso. Ese decreto, que fue firmado anoche por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, coincide de manera sustancial con los pilares de la reforma, es decir, una apuesta por la atención primaria, la prevención y el control público sobre los recursos del sistema y la creación de redes integrales territoriales de salud, tal como lo había anunciado el presidente Gustavo Petro hace exactamente 2 años. Esos centros de atención primaria implican una reorganización del sistema de salud. Algunos centros de atención primaria, la mayoría serán públicos, sobre todo en las regiones donde el sistema no funciona, pero el modelo de atención será el mismo, tanto en lo público como en lo privado, como en el barrio rico, como en el barrio pobre. Con este decreto, el sistema de salud colombiano se reorganiza en torno a lo que el gobierno denomina redes integrales e integradas territoriales de salud. Estas redes estarán conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos y serán responsables de garantizar la atención integral y continua de los usuarios desde los niveles básicos hasta los más especializados. Según el decreto, todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de los centros de atención primaria de salud, una figura que ya había sido propuesta en la primera versión de la reforma que fue archivada en el Congreso de la República. Este nivel primario abarcará servicios de baja y mediana complejidad con enfoque territorial, comunitario y preventivo. El sistema, entramos por el centro de atención primaria. Esa es la puerta de entrada al sistema. El centro de atención primaria tiene una función que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio en un promedio de 20,000 personas para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, las familias de ese territorio, estén donde estén. A partir de allí, el sistema escalará hacia un nivel complementario. Sin embargo, el acceso a esos niveles dependerá de la autorización y coordinación directa del gobierno nacional. Uno de los cambios estructurales más importantes tiene que ver con el manejo de los recursos. La ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la única entidad encargada de la gestión financiera del sistema, desplazando por completo a las EPS de este rol. A pesar de esto, las EPS no van a desaparecer.
desaparecer. El decreto les asigna 24 funciones administrativas, principalmente relacionadas con la gestión de riesgo en salud, la articulación de redes y el seguimiento de resultados, pero sin la posibilidad de manejar recursos, aunque conserva la facultad de contratar directamente servicios con las redes de clínicas y hospitales públicos o privados. Sectores como el de las IPS no entienden para qué existe un proyecto de ley de reforma si el decreto del gobierno abarca 8 de los ejes principales del modelo de salud. Escuchamos a Jorge Toro, vocero de la Unión de las IPS en el país. Esto nos lleva a una reflexión. No hubiéramos podido desgastarnos, no habernos desgastado todo este tiempo, y los decretos pudieron haber salido mucho antes y ya los hubiéramos implementado. Entonces la gran reflexión, ¿no?, es continuaremos en una discusión en el Congreso cuando haya 8 puntos de la reforma que se está discutiendo en el Congreso. En contraste con lo que planteaba el proyecto de ley, el decreto otorga un papel mucho más destacado a las ARL, es decir, a las administradoras de riesgos laborales, especialmente en los ámbitos de promoción, prevención y coordinación de servicios en el primer nivel de atención. Estas entidades compartirán con las EPS la responsabilidad del sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, el paso de los pacientes de nivel primario al nivel especializado. A falta de una reforma a la salud, el decreto se convierte en una herramienta de implementación inmediata que pone en marcha buena parte de los cambios estructurales al sistema sin esperar el aval del Congreso de la República. Javier Segura, Blue Radio. Camila